Sí, buenos días. Bienvenidos un día más al próximo de los vídeos de esta serie. Dios habla en la historia, claves para entender los sucesos actuales. Bueno, ayer nos quedamos a la mitad, estábamos leyendo algo muy interesante y es ver, hablando del Vaticano II, pues cómo realmente eso abrió la puerta a esa acción de Satanás ya predicha pues al Papa a finales del siglo XIX y que es el que va a seguir actuando para precipitar los acontecimientos hasta el día de hoy. Y distinguimos entre el concilio en sí y lo que fue la interpretación del concilio. Y entonces esta distinción me parece muy interesante, la hizo Benedicto XVI en su día y yo ratifico su interpretación porque me parece muy acertada. Y estamos leyendo, bueno, pues en qué serie de puntos pues la Iglesia había malinterpretado lo que el concilio quería decir estrictamente. Entonces nos quedamos con el punto 5. Voy a intentar resumir porque bueno, pues es muy detallado para no cansaros. No lo voy a leer textualmente y además os pido disculpas porque en el vídeo anterior tardaba en deciros cada punto y es porque estaba haciendo una traducción simultánea del italiano, ¿vale? Entonces, bueno, pues aunque sea italiano, pero alguna cosita me cuesta. Entonces, bueno, os pido disculpas, lo voy a intentar no traducir palabra por palabra, sino deciros un poco el sentido y luego os digo la fuente original para que podáis comprobarlo el que así lo considere. Nos quedamos en el quinto punto, quinto error que la Iglesia entendió que quería decir el concilio, pero que no lo decía en realidad. Pues el quinto era sobre la persona de Jesucristo, ¿no? En el cual se había afectada al abordar el tema de la cristología, en lo que era la naturaleza y la persona, ¿no? Se le dio un carácter de simple hombre en lugar de subrayar pues su carácter divino, ¿no? En el sentido y todos los hechos que demuestran esa filiación divina, esa doble naturaleza, como son la resurrección, los milagros o su concepción virginal, que quedan reducidos pues, a un mero orden natural, ¿no? O sea, a fuerza de que el concilio pues, subrayó muchos aspectos humanos de Jesús, pues la Iglesia dedujo que la naturaleza divina pues no había que tenerla en cuenta, ¿no? Y se quedaron simplemente con un Dios hombre, que luego le va a venir muy bien a ese marxismo, a esa teología de la liberación, pues de simplemente un hombre bueno, un hombre justo, lo que sea. En el punto número 6 es fundamental porque es para el tema de los sacramentos, que realmente es lo que la gente de a pie se dio cuenta de la transformación que había supuesto el Vaticano II, porque a lo mejor en disquisiciones teológicas la gente de a pie no se metía, pero en el tema de los sacramentos sí. Lo primero que vieron sobre todo es el tema de la misa, como todos sabéis, que supuso una transformación importante con lo que era un poco la dinámica de las misas anteriores, por el tema del latín, por el tema del sacerdote oficiando de espaldas al pueblo, etcétera, etcétera. Bueno, todo cosas que ya sabéis. Entonces aquí también insiste en esta carta de la doctrina de la fe que por el hecho de que se intentó insistir en el concepto de banquete o de ágape, se ha quedado fuera en esa interpretación la idea de sacrificio, ¿vale? Y el tema de la presencia real de Cristo bajo las especies de pan y vino, dice, no falta los que tratan la cuestión favoreciendo un simbolismo exagerado, como si el pan y el vino no se convirtieran por la transustanciación en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esto ya es bien sabido por todos, ¿vale? Entonces, como se subrayaron, como se intentó hacer el tema de la misa pues más asequible al pueblo llano, pues porque lógicamente pues la traducción de lo que se decía en la misa en lugar del latín, que hace siglos pues todo el mundo conocía, pero que ya en los años 60 pues la mayoría del pueblo llano no conocía el latín, pues se le hace más asequible, se le hace más cercano,
etcétera, ¿no? Pues entonces hay una serie de puntos que con esta nueva ordenación litúrgica se intentan como acercar, ¿no?, al pueblo, pero eso no podía ser en detrimento de lo que suponía, de que la Iglesia, perdón, de que la Eucaristía no se le daba la centralidad que tenía de que es un verdadero sacrificio. De hecho es la renovación del sacrificio de la cruz y de la importancia que tenía pues el tema de la presencia real y verdadera de Jesucristo con su cuerpo, sangre, alma y divinidad en el pan y el vino, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos ha traído un poco las misas que todos hemos conocido después del concilio con más o menos acierto. Pues las misas llenas de, pues eso, de mucha fraternidad, de muchas manos enlazadas, de muchas palmas, de mucho bullicio, de mucho, pues no sé, misas que todos conocemos, ¿verdad? Entonces, bueno, no hay que llevar nunca las cosas al límite, ni llegar al purismo este de que si no es la misa de Pío XII y en latín y de espaldas y todo y no sé qué, ya no es válido, ni eso, que creo que está fuera de lugar, ni tampoco llevar las cosas al extremo de esas misas tan no sé cómo deciros, tan modernas que al fin y al cabo pues los fieles pierden totalmente el sentido de lo que está pasando allí y entonces pues ni se ponen de rodillas cuando viene el momento de la consagración, se comulga de cualquier manera, no se distingue entre el rito de la paz, por ejemplo, y el rito el silencio que tiene que haber después de la comunión, o sea, todo es un poco lo mismo. Y bueno, pues esa falta de silencio grandísimo que hay en nuestras iglesias una vez que acaba la celebración, como si aquello fuera simple y llanamente una obra de teatro que ya se ha acabado y todos vamos saliendo y comentamos qué bonito tienes el vestido y cómo está tu hijo, ¿verdad? Pues ese tipo de cosas que todos conocemos, que como siempre llevamos repitiendo en estos vídeos, pues todo hay que tratarlo en su justa medida y en su justo medio, ¿no? Y entonces aquí lo que denuncia en esta carta es que si bien el concilio pues sí que quiso hacer el sacramento de la Eucaristía, por ejemplo, más cercano a un pueblo que ya hemos dicho que a veces no entendía muy bien, ni, o sea, sabía la gente pues más preparada si lo entendía, pero que a lo mejor el pueblo ya no, se ponían ahí, como no entendían nada de lo que repetían en latín, pues diciendo, leyendo una cosa de un libro y bueno, y los abuelitos que eran analfabetos pues rezando el rosario en el banco porque no sabían ni realmente qué es lo que estaba pasando, ¿no? Entonces sí que es verdad que es positivo ese acercamiento, pero esa mala interpretación pues trajo las misas que hoy, muchas misas, no todas, lógicamente, que hoy conocemos, ¿no? Y que han dejado mucho que desear y que nos han traído pues generaciones de niños que se han educado en ese, pues eso, que solo han visto eso, como todos los que hemos nacido después del Vaticano II, pues que muchos hemos conocido pues simplemente unas misas que eran más cercanas a lo que era la fraternidad y el banquete, etcétera, etcétera, que no a una verdadera renovación del sacrificio de la cruz. Entonces aquí esta carta de la doctrina de la fe denuncia eso y denuncia eso no está dicho por el concilio, es una mala interpretación. En el punto 7 también hace una analogía con el sacramento de la penitencia, ¿vale? Dice que muchos han entendido, o sea, que el concilio no quiso dar esa impresión de que realmente se había perdido el sacramento de la penitencia como era, ¿vale? Personal, auricular y secreta, esa es la confesión válida, pues quiso acentuar también pues otros aspectos de lo que era la misericordia de Dios, etcétera, y entonces, bueno, pues eso se interpretó por mucha gente como que, bueno, pues hay que celebrar ese sacramento. Para celebrar ese sacramento no es necesaria la confesión personal de los pecados, sino que solamente pues es un poco pues esos ritos que todos hemos conocido también, de penitencias comunitarias y que, bueno, pues eso, que todos allí con el párroco nos arrepentimos y rezamos unas oraciones y tal y cual, y se pierde un poco pues la grandísima importancia de la confesión personal, auricular y secreta, ¿vale? Y eso es otra mala interpretación del concilio. En el punto 8 dice que también hay algunos sectores de la Iglesia quienes han malinterpretado el concilio, no dándole la importancia que tiene al tema del pecado original o explicándolo de tal manera que la culpa de Adán y Eva queda
por lo menos oscurecida, ¿vale? O sea que el tema del pecado pues fue otro de las malas interpretaciones que se dio al Concilio Vaticano II. Bueno, pues eso, que por mucho que no incidiese, como por ejemplo el Concilio de Trento había incidido en estos temas, y la distribución de los pecados en pecado mortal, pecado venial, materia grave, plena advertencia, perfecto consentimiento, todo esto que todos sabemos, ¿no? Pues ya eso se sobreentendió, pues que el tema del pecado era una cosa ya pues un tanto oscurecida, pone aquí. Vale, en el punto 9 también denuncia esta carta como había gente que había malinterpretado el concilio en cuanto a la teología moral, ¿vale? Y entonces dice que entonces se afirma la legitimidad de la denominada moral de situación, es decir, y que propagan opiniones perniciosas acerca de la responsabilidad en materia sexual y matrimonial, ¿vale? Bueno, pues esto es un poco lo que, pues también, otra mala interpretación, ¿no? Que simplemente esa moral de situación que dice que no hay nada objetivamente malo, sino que depende un poco de la circunstancia y de la situación en la que está esta persona, ¿no? Y eso nos ha traído los males hasta hoy, por ejemplo, que todos sabemos. Bueno, pues si no hay una verdad moral intrínsecamente mala, como por ejemplo es que el aborto sea un asesinato, en cualquier caso, pues entonces ya nos viene la casuística, ¿no? Ya, bueno, sí, pero si es un producto de una violación, pero si es tal, pero si es cual, entonces ya no existe una materia grave como tal, sino que todo va a depender de la situación, ¿no? Y el punto 10 habla también de el malentendido ecumenismo, ¿no? Entonces dice lamenta que algunos interpreten a su modo el decreto conciliar del ecumenismo y se empeñen en una acción ecuménica opuesta a la verdad de la fe y a la unidad de la Iglesia, que favorece un peligroso irenismo e indiferentismo que es completamente ajeno a la mente del concilio, ¿vale? Dice, pues eso, que ciertamente había sido un concilio que ha dado mucha importancia al ecumenismo, pero que de ahí no se puede derivar a esos errores que se dieron de que todo un poco da igual y que es indiferentismo y bueno, y que todo vale y que todas las desde cualquier iglesia protestante o cualquier religión, pues se podía alcanzar, se podía llegar a la total verdad, ¿no? Entonces dice, esto, os cito textualmente, es completamente ajeno a la mente del concilio, ¿vale? Este tipo de errores, fijaros lo que dice esta carta, ¿eh? Este tipo de errores y peligros que se van esparciendo aquí y allá se muestran como una síntesis recogida en esta carta a los ordinarios del lugar, para que cada uno, conforme a su misión y obligación, trate de solucionarlos o prevenirlos. Este sagrado dicasterio, es decir, la propia Iglesia, ruega insistentemente a los mismos ordinarios del lugar, reunidos en las conferencias episcopales, vale, la misma Iglesia está diciendo aquí, por favor, obispos, reunidos en las conferencias episcopales, traten de estas cuestiones y refieran oportunamente a la Santa Sede sus determinaciones antes de la fiesta de Navidad del presente año. Esta carta, que evidentes motivos de prudencia impiden hacer pública, los ordinarios y otros a los que estos consideren oportuno comunicarla, deben mantenerla en estricto secreto. Roma, 24 de julio del año 66. Esto está en Informe sobre la Fe del cardenal Ratzinger, ¿vale? O sea que en ese momento no era una carta pública para todo el mundo, por eso dice que se mantenga en secreto y que sea algo prudente. En el momento que se dictó, que fue el 24 de julio del 66, está firmada por el cardenal Ottaviani, pero lógicamente con posterioridad pues se da a conocer, ¿vale? Entonces esto ya nos hace entrever pues realmente cuál es cómo aprovechó pues Satanás para esa infiltración en la Iglesia a través de un concilio que como tal tiene muchos aspectos muy positivos y la intención realmente era actualizar la doctrina de la fe, que es inmutable, pero que nunca se podía entender como algo de repente en solitario, ¿no? Por así decir, sino que se tenía que entender en continuidad con todos los demás concilios que se habían estado dando hasta ahora. Entonces, esto fue muy peligroso porque, como hemos dicho, empieza
empieza a entrar, pues a partir de esa mala interpretación del concilio, pues esos dos peligros que hemos visto, lo que es la masonería eclesiástica y lo que es el marxismo, el neomarxismo, en los seminarios. Esto ya lo hemos comentado. Esto hace pues que poco a poco los futuros sacerdotes, que actualmente son pues los obispos, cardenales y etcétera, pues vayan, por así decir, haciéndole el juego al enemigo para que efectivamente se vayan precipitando los acontecimientos y Satanás pues vaya intentando darnos esa derrota, no solamente a través de no solamente en la humanidad, sino también en la Iglesia, ¿vale? Esto es muy importante. A ver si soy capaz de buscaros exactamente la cita. La cita de la masonería. Dice aquí: plan de la masonería para destruir la Iglesia Católica desde el vértice hasta abajo. Se trataba de ascender dentro de la Iglesia. Muchos masones han llegado a ser cardenales y uno de ellos estuvo a punto de ser elegido papa, lo cual fue impedido por pura providencia divina. Fue el cardenal Mariano Rampolla de Tindaro, afiliado a la Ordo Templis Orienti, que es una orden masónica luciferina, y que a la muerte de León XIII se daba por segura su elección. ¿Vale? Entonces, bueno, esto no lo comenta aquí, pero es muy importante porque para que sepamos cómo la masonería se va infiltrando ya en los años, o sea, esa infiltración que estaba teniendo en los años 60 no es de aquel entonces, sino que ya se remonta a tiempo atrás. La primera vez que la masonería intenta por todos los medios llegar hasta la cumbre, ¿no?, de la Iglesia, hasta el papado, pues se da precisamente cuando muere León XIII, ¿no? Cuando muere León XIII, pues estuvo muy a punto de que uno de los cardenales que pertenecía a esta logia masónica, que es el Ordo Templis Orienti, que era una orden masónica muy claramente luciferina, pues era el más papable, por así decir, el que se le iba muy previsiblemente a elegir como papa. Cuando las cosas están así y ya se reúne el cónclave, pues lo que muy poca gente sabe es que este papa no salió elegido porque por aquel entonces, en el siglo XIX, aún las monarquías tradicionalmente católicas tenían el derecho a veto. Entonces, ese derecho a veto, del que ya en aquel entonces se usaba poco, pues había la monarquía española, la monarquía francesa y la monarquía austrohúngara tenían derecho a veto. Entonces, el emperador austrohúngaro del momento llega a sus oídos que este cardenal, ¿vale?, llamado Mariano Rampolla, este cardenal no solamente era masón, sino que además era masón de grado 33. Cuando él se da cuenta que este dato es exacto, pues lo que hace es enviar un comunicado a la Santa Sede diciendo que él haciendo uso de ese derecho de veto, que no había hecho uso, pues yo creo que desde la Edad Media, veta esa elección y dice que si finalmente el colegio cardenalicio eligen a este cardenal, él utilizará su privilegio de veto como monarquía católica para oponerse a la elección y por tanto no poder ser ordenado como papa. Ante esto, pues los cardenales dan marcha atrás y se dan cuenta que haciéndolo no iban a conseguir nada y finalmente este cardenal no fue elegido.
¿vale? Pero para que veáis que ya desde aquel entonces estaba la masonería de manera muy activa infiltrándose en la iglesia. Vamos a ver también en estos siglos, perdón, en estos años, en los años 60, lo que estamos hablando del concilio, como también, igual que hablamos ayer, había una infiltración marxista dentro de los seminarios. Ayer os di un dato que está recogido de un joven accidentado en las carreteras francesas, y hoy os voy a dar otro dato que también lo confirma, que es de una mujer que, bueno, pues que era una mujer que estaba afiliada al Partido Comunista y que servía pues a la causa marxista desde la sombra, ¿no? Bueno, pues esta mujer, después de tener una militancia activa en el comunismo y en el marxismo, pues escucha en los años 60 los famosísimos programas de televisión del obispo Fulton Sheen, que bueno, que tenían tantísimo éxito en la televisión americana y que hicieron tanto bien, ¿no? Obispo que, como sabéis, está ya en proceso de beatificación. Bueno, pues oyendo en la televisión estos programas del obispo Fulton Sheen, esta mujer que se llama concretamente Bella Dodd, tiene una conversión, se pone en contacto con él y no solamente tiene una conversión a la fe católica, sino que le va a revelar una serie de datos muy importantes que estaban en la sombra, eran planes del marxismo en contra de la Iglesia, y que si esta persona que estaba dentro de sus filas no nos lo hubiera revelado, pues seguramente no lo sabríamos, ¿no? Bueno, pues aquí dice efectivamente que esta persona infiltró a miles de candidatos al sacerdocio en los seminarios. Ella testimonió públicamente que había enviado personalmente un número superior a 1000 jóvenes a los seminarios católicos para destruir a la Iglesia desde su interior, especialmente en los Estados Unidos. Cuando ella estaba deponiendo públicamente, dijo: algunos de ellos ya son obispos, ¿vale? Si recordáis un poco, pues todo el tema de los abusos que es bastante reciente, recordaréis que el tema de los abusos que se centró especialmente en Estados Unidos, aunque hay otros países en los que también se descubrió pues esta horrible situación, ¿no? de abuso por parte de sacerdotes a niños. Si recordáis, no fueron unos abusos solamente de nuestros días, sino que por así decir, las víctimas de esos abusos se remontaron hasta los años 60-70 del siglo XX. Entonces, bueno, pues esto nos hace una idea de que aquí tenemos datos muy concretos de que efectivamente tanto la masonería, a través de la jerarquía, como el comunismo, la ideología marxista a través de los seminarios, se empieza a infiltrar dentro de la Iglesia, y haciendo que efectivamente Satanás empieza a socavar lo que son las raíces de la Iglesia, ¿no? Y cuando estas profecías que ya la Virgen ya hemos estado viendo durante estos vídeos nos van anunciando cómo vamos llegando a los últimos tiempos, pues una señal clarísima y meridiana de que nos acercamos a los últimos tiempos es precisamente cuando la Iglesia sufre esa pasión, igual que la sufrió su fundador Jesús, esa pasión y muerte, pues también la Iglesia tiene que sufrir esa pasión y muerte cuando parezca que efectivamente en los últimos tiempos ya parece que ya no queda nada de esa Iglesia, pero que finalmente pues resucitará igual que Jesús, ¿no? Y en este momento pues ya vemos cómo efectivamente se está precipitando esa muerte de la Iglesia, ¿no? Con esos enemigos que están allí infiltrados. Mucha gente se queja de que durante muchas generaciones hemos tenido pues sacerdotes que han dejado mucho que desear, porque realmente no se han encargado pues de oscurecer de alguna manera la verdad católica en sus pilares fundamentales, ¿no? Sobre todo en esos dos aspectos fundamentales que San Juan Bosco vio en su profecía,
cuando una de las veces tiene un sueño y ve como que la barca, el Señor le dice que hay una barca que está en una tempestad y que se está hundiendo prácticamente, y él ve que cuando la barca ya está a punto de hundirse aparecen dos columnas que son las que van a evitar que esa barca naufrague, que son la Eucaristía y la Virgen. Y entonces una voz durante el sueño, San Juan Bosco, le dice que efectivamente esa barca es su iglesia, que finalmente no perecerá gracias a la Eucaristía y a la Virgen. Naturalmente, Satanás no está ajeno a esto, a la existencia de estas dos columnas, que son las que van a evitar que totalmente la muerte de la iglesia. Va a parecer que casi muere, pero no la totalidad, porque ya sabemos que eso ya lo dijo Jesús, que el poder del infierno no prevalecerá sobre la iglesia. Y lógicamente pues va a intentar atacar estas dos columnas. Por un lado la Eucaristía y por otro lado la Virgen. Entonces, durante muchos años, todos los sacerdotes que se formaron en la mayoría de los seminarios de la Iglesia Católica del mundo, pues lógicamente son muy preparados a nivel intelectual, con muchos doctrina filosófica y dogmática y todo lo que queramos, pero personas que precisamente bebieron de esa mala interpretación, que no tal cual el concilio, sino esa mala interpretación del concilio, que hicieron que muchas veces incluso los propios formadores de los seminarios, pues esto está denunciado ya desde los años 60, había muchísimos candidatos al seminario pues que se les cerraba la puerta precisamente porque bebían de una doctrina tradicional y correcta, ¿no? Y pues allí se infiltró precisamente pues muchos formadores de seminarios que envenenados por las doctrinas masónicas y marxistas pues formaban a los futuros sacerdotes y actuales seminaristas pues en esa línea, ¿no? Entonces eso es lo que ha provocado pues que hasta el día de hoy la gran mayoría de los sacerdotes pues son sacerdotes que se formaron de esa forma, y entonces pues el tema de la Eucaristía pues en nuestras iglesias no se vive como se debería de vivir. Estoy hablando por supuestísimo en términos generales, y naturalmente que hay grandísimos sacerdotes maravillosos y iglesias estupendas y mesas maravillosas. Estoy hablando en general, ¿no? Ya me entendéis, creo. Pues eso, misas en las que no se le da la importancia a la Eucaristía que tiene, misas en las cuales las homilías de los párrocos duran entre 15 y 30 minutos, y sin embargo el tiempo que deja el sacerdote después de la comunión de los fieles hasta que ya dice la última oración final es apenas 2-3 minutos, con lo cual el fiel de a pie o los niños que están haciendo la primera comunión entienden que es más importante lo que dice el sacerdote en la homilía que realmente a lo que han venido ahí, que es a recibir a Jesús, ¿vale? Y con tanto folclore y con tanta cosa y con tanto hermanamiento y con tanto acto social, pues se pierde y se diluye que realmente Jesús está real y verdaderamente presente en el sagrario, que está real y verdaderamente presente en la Eucaristía. Se pierde la importancia de la consagración, de la transustanciación, de la recepción de la Eucaristía de cualquier manera. Se quitaron todos los reclinatorios, se quitaron todas las bandejas para evitar, pues, como ocurre hoy día, pues que la gente va a recibir a Jesús y pues desde que los niños hacen la primera comunión, poco más que cogiéndolo como si fuera una galleta, comiéndosela, pues bueno, pues ya hemos visto cómo se están multiplicando los sacrilegios de una manera exponencial, cómo pues cada 2 y cada 3 hay ministros extraordinarios de la comunión, pues con iglesias que a lo mejor tienen 25 fieles y que tampoco es necesario que haya tantos ministros extraordinarios, cuando tampoco pasa nada por esperarse 5 minutitos más. Y bueno, pues continuamente formas en el suelo. Bueno, pues todo este tipo de cosas pues vienen de sacerdotes mal formados después del Vaticano II por esa mala interpretación. Y luego ya tenemos, por supuesto, la confesión es artículo de lujo. Los sacerdotes ni ellos mismos creen en ese poder, ¿no?, que Dios les ha otorgado, y por tanto, pues bueno, pues hacen cosas como muy simbólicas y muy tal, pero pocos sacerdotes se ponen a confesar, y los que se ponen, pues siembra la confusión en los fieles, ¿no?
¿no? Porque realmente a los fieles ya no se les explica el concepto de pecado, ya no se les dice la diferencia entre pecado mortal y venial, ya no se les explica lo que es materia grave y materia leve, no se les explica lo que es plena advertencia y perfecto consentimiento. Entonces, las personas viven así en un limbo, ¿no? Pues de tanta gente que te dice que yo no me confieso porque no robo ni mato, y tú le dices, pero vamos a ver, que existe mucha categoría entre el tema de los pecados, que la confesión no es solamente para si aspira una bomba, ¿no? Entonces, bueno, con ese confusionismo que hay tan tremendo que los sacerdotes no se han molestado en aclarar, pues desde las homilías, ¿no? Que al fin y al cabo no dejan de ser, pues muchas veces palabras vacías, palabras muy humanas, palabras basadas en valores humanos, de la generosidad, de la solidaridad y todas estas cosas que están muy bien, pero que no son incidencia en nuestras verdades de fe importantes, ¿no? Que son las que la gente debería saber. Esa recepción de los sacramentos como actos sociales, de los que a veces incluso los sacerdotes se quejan, pero están sembrando lo que ellos mismos han recogido. Si tú no has dado importancia a la Eucaristía, pues ¿qué primeras comuniones quieres tener en tu parroquia si realmente la gente se ha quedado simplemente con el acto social? Si tú no le has dado importancia, si el 99,90% de los niños que hacen la primera comunión luego no vuelven nunca jamás a pisar la iglesia, pues no te quejes que esto ocurra y que no haya una continuidad si tú no has dado importancia a lo que tenías que darle importancia, y en las catequesis de comunión te has dedicado a recortar palomitas de la paz y a, no sé, y a cantar cancioncitas que no vienen al caso, ¿vale? Estoy caricaturizando, pero creo que me entendéis lo que quiero decir, ¿no? En el fondo. ¿De qué nos podemos quejar del tema de la vocación matrimonial cuando realmente, pues, después de casi todos los sacerdotes que se han educado después del concilio con esa mala interpretación, pues simplemente lo que se hace en las bodas es otro acto social, y lo de la preparación está para el sacramento del matrimonio es un coladero donde todo vale? O sea, yo en primera persona os puedo decir de momentos, y estoy hablando por experiencia propia, o sea, pues eso, de cursillos prematrimoniales en los cuales, bueno, pues si a lo mejor había 25 o 30 parejas y se les preguntaba tú por qué quieres casarte por la iglesia, por qué quieres recibir este sacramento, absolutamente todos ellos, sin ningún pudor, sin ningún... no sé, disfrazando un poco las palabras, no, o sea, con total impunidad, todos y cada uno alegando razones como es que a la abuela le hace ilusión, es que el traje es más bonito, es que por el juzgado es muy frío, es que nos viene bien tal, es que su madre prefiere, es que... etcétera, etcétera, etcétera. O sea, razones como estas, totalmente peregrinas, que ninguno de ellos te dice, no, es que yo quiero casarme porque quiero recibir la gracia sacramental. Ninguno. Pero no solamente eso, sino que el sacerdote a continuación no explicarles que, bueno, pues que si esas son tus razones, pues casi que es mejor que sigas viviendo en unión libre. Entonces, por este miedo que tiene la Iglesia a que todo el mundo esté casado y bien casado, pues a lo mejor debería el sacerdote pues hacer un filtro y decir de verdad, yo caso por la Iglesia a la persona que tenga claro qué es una vocación matrimonial, que tenga claro qué es el sacramento del matrimonio y qué responsabilidad le tiene, porque luego, claro, no nos asustemos de que si hay divorcios, de que si hay no sé qué, y de que si todo el mundo pide la nulidad, etcétera, etcétera. O sea, cuando todo desde la base está dañado, está viciado, ¿no? Entonces, todo lo que vivimos hoy de sacramentos como actos sociales, pues ese lío mental de que la gente realmente no sabe qué es pecado y qué no es pecado, la gente no sabe realmente a qué se va a una misa, la gente no sabe cuando llega a la iglesia a dónde mirar, la gente que no sabe ni arrodillarse cuando se arrodilla, no sabe si tiene que mirar al sagrario o la imagen de Jesús en la cruz o hacerse así... o ¿me entendéis? O sea, cosas así que dices, pero vamos a ver, es que son todo cosas tan básicas que solamente gracias a Dios, pues sí que hay gente que ha tenido una buena formación por familia, por, bueno, de diferentes movimientos eclesiales que a lo mejor han sido más fieles a lo que es la doctrina tradicional, pero la gran mayoría no. Y todo esto viene de lo que viene. Y todo esto está profetizado por la Virgen, que cuando todo eso se va diluyendo, se va perdiendo,
pues la Iglesia ya no es el faro que nos avisa, que nos dice, ¡hey, cuidado, humanidad! Os quedan 2 telediarios, esto está profetizado. La Virgen y Jesús nos están avisando, pero no desde lo que yo he empezado, que yo he empezado en el siglo XV, el primer vídeo, sino desde la Biblia, desde el Antiguo Testamento, ya hay un montón de profecías que se están cumpliendo ahora y que se van a cumplir ahora. Y la Iglesia ya no avisa de nada de todo eso. ¿Por qué? Porque hay una gran mayoría pues, que se ha venido corrompiendo por esa mala interpretación del Vaticano II, que lógicamente no ha sido algo casual, que ha sucedido así porque la gente pues no lo entendió bien, estaba despistada, no sabía, no, ahí hay una intencionalidad, de que eso ocurriera, de que al abrir la ventana para limpiar se colase lo que no se tenía que haber colado, que era la acción de Satanás, ¿no? Entonces, bueno, esto es fundamental. En estos años también os comenté que precisamente un año antes ocurren las apariciones en San Sebastián de Garabandal, en España. Bueno, podía haberlo hablado de ellas antes, pero he querido primero hablar del tema del Concilio Vaticano II, porque sin escuchar todo lo que os he dicho, las profecías de Garabandal, que ya os aviso que la mayoría de los que me escucháis las conocéis, las apariciones de la Virgen del Carmen, pero quizás para alguna persona de las que me esté escuchando que no lo sabe, pues ya le anuncio que es una de las apariciones más proféticas. ¿Por qué? Porque es que ya lo estamos viendo, estamos ya terminando el siglo XX, estamos ya a las puertas de todo lo que se va a desencadenar, ¿vale? Que muy brevemente ya, en breve, pues ya vais a ir viendo cómo la puerta ya se ha empezado a abrir, ¿vale? Se ha empezado a abrir la puerta con esto que nos ha pasado en abril del 2020. Y no lo digo yo, lo dice la Virgen y lo dice Jesús. Y lo dice la Sagrada Escritura. Y lo dice el Catecismo de la Iglesia. Todo esto lo dicen. Vale, entonces, yo no voy a hablar en extenso de las apariciones de la Virgen del Carmen en San Sebastián de Garabandal, porque creo que hay muchísima información al respecto, hay muchísimos libros escritos, en internet hay cosas. Yo siempre os aconsejo que vayáis a lo fiable, ¿verdad? Hay una tesis doctoral muy buena, una publicación de una tesis doctoral, que bueno, no la tesis doctoral en sí, sino como un resumen de, pues eso, de un sacerdote que es miembro del Hogar de la Madre, que hizo su tesis doctoral en la Universidad de Navarra, precisamente de, pues esto, de las apariciones de la Virgen del Carmen, y tiene bastante rigor porque es muy exacto, dice fechas, es pues eso, como cualquier tesis doctoral está hecha con muchísimo rigor histórico, no son elucubraciones piadosas de uno que dijo que yo fui un día y que vi no sé qué, sino que está muy, muy detallado, ¿no? Esta tesis doctoral os la recomiendo, de Garabandal. Y por tanto, ya os digo que no me voy a meter en profundidad porque aquí no acabaríamos y mi idea es llegar en una fecha no muy tardía a los momentos en los que estamos, en abril del 2020, pero simplemente os lo voy a nombrar de pasada, pero sí que os voy a dar un poquito algunas claves para aquellos que no las conozcáis. Bueno, pues como sabéis, estas apariciones tuvieron lugar en el año 61 al principio y para que os situéis, pues imaginaros principio de los años 60, un pueblecito mínimo, un pueblecito que no tenía acceso por una carretera normal, un pueblecito entre montañas, llamado así San Sebastián de Garabandal, y bueno, pues tiene lugar una serie de apariciones de la Virgen que son extraordinarias, duran hasta el año 65 y son totalmente políticamente incorrectas desde todos los puntos de vista. ¿Por qué? Pues porque fijaros, en ese siglo, en esos décadas de los 60, que ya en el vídeo de ayer un poco describí, ¿no? Pues todo lo que ocurrió en los 60, la libertad sexual, bueno, pues todo lo que ya conocemos, ¿no? Un poco el modernismo, pues todo el movimiento hippie, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo lo que sabemos, toda esa modernidad, por así decir, que empezó en esa década de los 60, pues realmente vemos cómo esa década que se empeñó en, dijésemos, dar un carpetazo a todo lo que había sido esa fe tradicional, ¿no?
pues de repente esas apariciones lo que hacen es darnos un toque de atención para decirnos, de alguna manera ahí lo que nos anuncia la Virgen es: cuidado, hijos míos, dentro de un año va a empezar un concilio en el cual, no por el concilio en sí, sino por la interpretación que se va a dar, pues la Iglesia va a caer en muchos errores que van a hacer que los fieles en general se vayan desviando de lo que es la recta doctrina, ¿no? Y por otro lado, la Virgen también anuncia cómo dentro de la misma Iglesia, pues se estaba infiltrando el enemigo. Entonces, tanto por un lado como por otro, de alguna manera eso hace que el mensaje, los dos mensajes que da muchísimos mensajes, porque como sabéis son 5 niñas, pues la más mayor, entre 12 años que tenía Conchita, las demás tienen 11. Hay una serie de fenómenos por los que le da estos dos mensajes totalmente extraordinarios. Hay levitaciones, hay carreras estáticas, hay muchísimos elementos, por así decirlo, extraordinarios. ¿Por qué actúa así la Virgen de esta manera como tan llamativa? Pues fijaros que ya por aquel entonces ya existía la televisión y ya se podía filmar y ya se podía fotografiar las cosas. Entonces la Virgen quiso que esas apariciones fueron como tan llamativas y tan políticamente incorrectas, porque ya por aquellos días todo esto estaba como fuera de lugar, quedaba como muy medieval y muy de épocas, pues eso, muy antiguo, por así decir, para que nos entendamos a nivel coloquial. Y sin embargo la Virgen, pues en vez de como adaptarse a los tiempos modernos y dar un mensaje como más actual, ¿no? Prescindiendo un poco de todo ese ropaje como tan místico y tan sobrenatural, ¿no? Pues la Virgen no se adaptó a ese lenguaje tan moderno y tan de la década de los 60, y empezó a actuar de una manera muy llamativa. Seguramente porque quería llamar la atención y darse cuenta que realmente eso no podía venir de la tierra, ¿no? Entonces, bueno, fueron muchos años, hay muchísimos testigos oculares, muchísimos de la jerarquía católica y sobre todo del pueblo llano, porque ya hemos venido diciendo desde el principio de esta serie que las revelaciones del cielo a través de su madre normalmente no fueron aceptadas de entrada, por lo menos, por la jerarquía católica, ni por gente súper preparada, ni por tal. Costó muchísimo pues que finalmente lo reconociera la Iglesia, pero el pueblo sencillo, que tiene siempre un sexto sentido, pues lo reconoció, y en este caso pues es que es abrumador los testigos que hay de estas apariciones, ¿no? Pues porque lógicamente en un principio se circunscribieron solamente al pueblo y lógicamente pues se fue corriendo la voz, y luego pues vinieron de toda la provincia de Santander, luego gente del norte y luego ya pues gente de toda España, y al final ya por los años 65 venía gente de todo el mundo, incluso mucha gente de América, de Estados Unidos, de diversos países hispanoamericanos, o sea que fue ampliamente conocida. Y luego veremos por qué se difunde tantísimo y sin embargo tuvo muchísima más eco fuera de España que en España, ahora lo veremos. Pero yo sobre todo me voy a centrar en las dos revelaciones centrales que hace la Virgen a través de la boca de las niñas en este pueblo, San Sebastián de Garabandal, en la cual, bueno, pues van a ver también los ángeles y van a ver también a San Miguel Arcángel, que va a dar también uno de los mensajes. Bueno, hay dos principales. El primero se lo da... A ver, vuelvo a repetir, hay muchísimos mensajes, porque lógicamente en todos esos años, pues imaginaros si la Virgen no habló con las niñas. Pues desde conversaciones que tenía simplemente de la ropa, de cómo lavaban la ropa y cómo iban con las vacas, hasta dos mensajes que la Virgen les dijo que lo hicieran públicos, ¿vale? Entonces yo os voy a leer textualmente, como todo lo que habéis visto en estos vídeos, que cuando son palabras del cielo me gusta leerlo textualmente, ¿vale? Para no cambiar ni un punto ni una coma. Los dos mensajes públicos, porque privados para las niñas había 50.000,
son los siguientes. El primero se dio el 18 de octubre del año 1961. Es muy cortito y muy sencillo y además muy adaptado a unas niñas pequeñas que además, fijaros que vivían totalmente aisladas, ellas no tenían televisión para aquel entonces, no tenían comunicación con ninguna ciudad grande, ninguna había salido de allí, en fin, pues fijaros lo que era un pueblito chiquitín, chiquitín, aislado en las montañas en el año 61. Bueno, pues dice así ese mensaje. Dice la Virgen que tenemos que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia y visitar al Santísimo. Y antes tenemos que ser muy buenos. Si no hacemos todo esto, nos vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa y si no cambiamos, nos vendrá un castigo muy grande. Vale. Aquí, como veis, es un mensaje que parece como que no aporta nada nuevo ni nada espectacular, pero tiene más miga de la que parece, ¿vale? Empieza hablando de que hay que hacer sacrificios y penitencia. Pero fijaros que en Fátima, cuando la Virgen habla a los 3 pastores, también utiliza estas palabras. Hay que hacer sacrificios y penitencia. Incluso el ángel pues habla y les dice penitencia, penitencia, penitencia. Aquí en Garabandal, la Virgen del Carmen, que es una de las últimas apariciones a los 3 pastores, se les aparece con esta advocación de la Virgen del Carmen, y aquí se le vuelve a aparecer como en esta advocación de la Virgen del Carmen, queriendo dar mucha continuidad con Fátima, ¿no? Para que viera la Virgen que existía una continuidad. Y entonces utiliza esas mismas 2 palabras que utiliza en Fátima, sacrificios y penitencia, pero la antecede de la palabra muchos. Hay que hacer muchos sacrificios y mucha penitencia. O sea que si en Fátima en 1917 había que hacer sacrificios sin penitencia, pues en 1961 dice la Virgen que hay que hacer muchos sacrificios y mucha penitencia. Y luego dice, visitar al Santísimo. Esto porque hay, mira, una cosita piadosa que dice aquí la Virgen, que es, mira, oye, pues está bien visitar al Santísimo, como rezar una novena. No. Aquí la Virgen incide en lo de visitar al Santísimo porque luego volverá a hablar del tema de la Eucaristía y ella sabía que al año siguiente, cuando estallara el concilio, después del concilio, al Santísimo no se le iba a dar apenas importancia. Y entonces la Virgen podía haber dicho, haber hablado de la misa, que también hablará, pero aquí dice visitar al Santísimo. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, después del concilio la misa como tal no se perdió. O sea, se modifica, se hace de otra forma, se le da a veces abusando mejor o peor, etcétera. Eso ya lo hemos explicado. Pero sin embargo, el culto a la Eucaristía fuera de lo que es la misa prácticamente se perdió o se vivía muy poco, ¿vale? Entonces, lo que es hacer las visitas al Santísimo en el Sagrario, pues son todas como muy preconciliares, o sea, después del concilio ya la gente como que perdió esa costumbre, porque no, por eso mismo, porque no se incidió suficientemente en que el Señor estaba real y verdaderamente presente en ese pan, en el momento de la misa, y por eso qué sentido tenía ir a verle al sagrario cuando el sagrario pues se traslada, ya no está en el centro, no se sabe ni dónde está, es una cajita de mala muerte con una lucecita si hay o si no hay o lo que sea. Entonces la Virgen dice, no, ir a visitar al Santísimo. Por eso se van a perder, porque se pierde eso y luego se perderá muchísimo lo que son las adoraciones al Santísimo, lo que será la exposición del Santísimo, etcétera, etcétera. O sea, todo eso que en todos los años previos al concilio pues se daba muchísimo auge, después del concilio por esa mala interpretación no se dio así. Entonces, no es una cosita de piedad el que dice aquí la Virgen, visita al Santísimo, no, tiene mucha miga. Dice, y sigue diciendo, pero antes tenemos que ser muy buenos, porque si no lo hacemos nos vendrá un castigo, ¿vale? O sea que, además de esto, la Virgen nos insta a no solamente hacer cosas, sino a ser buenos, ¿vale? Esto parece una distinción sin importancia, pero es importante. No se trata solamente de que nos pongamos a hacer penitencias y sacrificios y que vayamos a ver muchas veces al Santísimo, sino que nuestra conducta también cambie, también haya una conversión en nosotros, una conversión que suponga un poner a Dios como primer lugar en nuestras vidas y un amor al prójimo con obras y de verdad. Esa es la conversión a la que nos llama la Virgen aquí, a ser muy buenos.
¿Por qué? Dice la Virgen, porque si no lo hacemos nos vendrá un castigo. Uf, aquí ya estamos con la palabrita políticamente incorrecta que no nos gusta y lo que mucha parte de la Iglesia, incluso de sacerdotes y de religiosas, en estos días en los que estamos, están hablando de que eso hay que desterrarlo, que Dios nunca castiga, que el coronavirus es una cosa que ha pasado y que tal. Bueno, pues esto es, ya fijaros que es desde antes ya no gustaba mucho esa palabra y ese concepto, pero imaginaros ya en el año 61 en Garabandal, no es que no guste, es que ya, o sea, se miraba como lo peor, o sea, lo peor que podía haber dicho la Virgen en este momento era hablar de castigos en la década súper moderna y súper yeye de los 60, ¿vale? Pues habla de castigos. Y ella, para que los niños las niñas la entiendan, porque está hablando a niñas, le dice algo muy gráfico, una imagen muy gráfica. Entonces dice, ya se está llenando la copa, ¿vale? Esto de la copa es importante porque en el Apocalipsis también se habla de este concepto y textualmente en el Apocalipsis dice la copa de la ira, ¿vale? Entonces el tema de la copa de la ira es como esa ira de Dios, ese enfado que tiene Dios que está simbolizado en esa sangre que está dentro de una copa, ¿no? Y entonces la Virgen en el 61 dice que ya la copa se estaba llenando y que si no cambiábamos, pues iba a ocurrir un castigo muy grande, ¿vale? Eso es el primer mensaje que da la Virgen del Carmen en San Sebastián de Garabandal en el año 61. A partir de ahí, pues bueno, pues la gente empieza a venir en masa, mucha gente empieza a confesarse, a convertirse y tal y cual, y Garabandal pues más o menos va avanzando. La Iglesia lógicamente lo va mirando con lupa, la alta jerarquía pues no estaba muy por la labor, pero bueno, fueron unos años en los que más o menos a Garabandal se dio una cierta libertad. Siempre con reticencia, porque claro, el orgullo está ahí siempre. Y entonces que unas niñas dijeran mensajes del cielo siempre ha sido muy incorrecto, porque claro, el cielo, la Virgen debería hablar a los importantes y no a unas niñas analfabetas allí, bueno, alfabetas no, porque sabía leer y escribir, pero bueno, viviendo unas vidas, imaginaros, que vivían pues de las vacas y de poco más. Esto fue en el año 61. Y en el último año de las apariciones, exactamente el 18 de junio del año 65, que es precisamente cuando el Concilio Vaticano II va a terminar también en ese año, es cuando ya Garabandal, la Iglesia va a echar tierra sobre Garabandal ya de manera definitiva por este mensaje que voy a leer ahora. Si antes se mira con reticencia, a partir de este mensaje se le echa tierra totalmente. ¿Por qué? Porque ya veis que han pasado unos años, han pasado 4 años y medio y la Virgen se queja y se vuelve, ya os digo que durante todos esos años se había estado comunicando con las niñas de manera asidua, pero incluso cada día varias veces, o sea, con una asiduidad impresionante, pero impresionante, que luego pues eso, la gente que se escandaliza de los 39 años de Medjugorje, pero es que esto fueron 4 años y es que a lo mejor en un día las llamaba la Virgen 4 veces, o sea, era impresionante. Bueno, pero como os decía, me voy a centrar en los mensajes públicos que la Virgen quiere que se den a conocer a todo el mundo. Leo textualmente. Como no se ha cumplido ni se ha hecho conocer mi mensaje del 18 de octubre, el que os acabo de leer, os diré que este que os doy es el último. ¿Vale? O sea, la Virgen se queja que primero ese mensaje suyo no se ha dado a conocer. La jerarquía católica no lo ha dado a conocer y la gente que lo sabe es porque ha ido allí de excursión o el primo o el amigo que le ha dicho que vaya y le han dicho que. Pero la jerarquía católica, la Iglesia española de aquel entonces no lo dio a conocer. ¿Por qué? Porque tenía que haber estudiado a ver si la aparición estaba bien o no estaba bien, etc. Pero bueno, era un mensaje que en nada desdecía ni las apariciones de Fátima, que ya están aprobadas, ni el magisterio de la Iglesia. No se dieron a conocer, número 1. Y segundo, no se han cumplido, ¿vale? Los que sí que lo sabían, no lo cumplieron. No hicieron ni conversión, ni sacrificio, ni penitencia, ni fueron a ver al Santísimo, ni nada. Entonces ella se queja y dice, os voy a dar este último.
Y dice, para que veamos la continuidad, antes la copa se estaba llenando, ¿os acordáis? Y ahora, dice la Virgen, está rebosando. ¿Entendemos lo que es esa palabra? Rebosar. Vale. Os lo digo porque en las fechas que estamos ya no está rebosando, ahora ya está cayendo. Y ahora viene la frasecita que es la frasecita de la polémica. Los sacerdotes, obispos y cardenales, muchos de ellos van por el camino de la perdición y con ellos llevan muchas almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Tenemos que evitar la ira de Dios con nuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Él os perdonará y no vendrá el castigo. Yo, vuestra madre, por intercesión del Arcángel San Miguel, os quiero decir que estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedirnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús. Bueno, este mensaje, como veis, no tiene desperdicio. Vale. ¿Por qué se le echa tierra sobre Garabandal? Porque esa frase de muchos sacerdotes, obispos y cardenales van por el camino de la perdición y arrastran con ellos muchas almas, por supuesto es algo profético, porque en el año 65, que acababa de terminar el concilio, todavía no estaban tangibles los efectos perniciosos de esa mala interpretación del concilio que había venido porque había una parte de la jerarquía que estaba corrompida, yo lo hemos visto, ¿vale? Porque eran masones. Entonces, para unas niñas que se habían educado pues en los años 40 y 50 y tal, que la iglesia era santa, católica, apostólica, todos los sacerdotes eran santos, un obispo, un cardenal, bueno, es que se besaba el suelo por donde pasaba y bueno, pues todo el pueblo llano, el pueblo fiel, el pueblo sencillo entendía que la iglesia era santa, vamos, que cualquier persona de la iglesia pues vivía en una santidad extrema y cuanto más alta jerárquicamente, pues más santo y más bueno y más había que darle obediencia. En la mente de un cristiano del año 65 era impensable, pero totalmente impensable, que la iglesia, que la jerarquía de la iglesia estuviera parte de ella corrompida y que arrastrase al infierno a muchas almas. Esto era impensable. Entonces, era una afirmación tan escandalosa que en cuanto que se dio este mensaje, los años atrás que la jerarquía de la Iglesia española se habían mantenido un poco escépticos y un poco al margen y tal y cual, a partir de este momento le da carpetazo total a las apariciones. Decide que esas apariciones prohíbe formalmente a todos los fieles volver a ir a Garabandal. Muchos personajes muy santos y muy buenos, entre ellos, por ejemplo, San José María Escrivá, que había ido a Garabandal, y ya a partir de ahora, lógicamente, por obediencia a la Iglesia, dejan de ir. A las niñas se les obliga a decir que esas apariciones son mentira, que nunca habían visto a la Virgen. Ellas llegan a afirmarlo por presiones, porque se les dice que si no lo hacen estarán excomulgadas. Y bueno, pues llega un momento aquí, una persecución tan horrible que cuando las niñas van creciendo, van siendo mayorcitas, excepto una que siguió viviendo en España, las demás se tienen que ir a Estados Unidos porque la presión era horrible. Y de ahí va corriendo hasta el día de hoy, hasta la actualidad, que Garabandal pues es una aparición de la iglesia falsa, ¿no? Cuando además la iglesia nunca, jamás ha puesto el decreto de consta de non supernaturalitate, no lo ha dicho, ¿vale? Estamos en esa fase intermedia que ya expliqué en el primer vídeo, la que no ha llegado hasta el final a pronunciarse. ¿Por qué? Voy a acabar diciendo por qué Garabandal empieza en el año 61. Pues mirad, Garabandal empieza en el año 61 porque la Virgen le había dicho a Lucía de Fátima que ella quería que el tercer secreto de Fátima se abriese en el año 1960. Como todos sabéis, Juan XXIII, ya lo expliqué cuando tocaba hablar de ese tema, lo lee, pero decide no hacerlo público. Y como la Virgen sabe que ese tercer secreto
del cual ya veremos en el año 2000 lo que ocurre con la revelación de ese secreto, que hay mucho que decir. Como esa revelación no se hizo pública, el Papa no lo aceptó, entonces la Virgen se ve obligada a bajar de nuevo a la tierra para volver a decir a sus hijos lo que tenía que decir. Porque como sus hijos no fueron informados a través de ese tercer secreto de Fátima, ella no va a dejar que el pueblo fiel perezca y no se entere del peligro que tiene del castigo inminente por el hecho de que el Papa no quisiera hacerlo público. Entonces ella decide que se va a volver a aparecer para, de alguna manera, la idea que se transmite en ese tercer secreto, que es convertiros porque el castigo está ahí ya, lo dice ella otra vez en primera persona, con lo cual Garabandal está íntimamente vinculado con Fátima y tiene una importancia esencial para lo que nos está ocurriendo ahora. Si alguien piensa que no es suficientemente gráfico lo que dice aquí la Virgen, que antes la copa se estaba llenando, pero en el año 65 se está rebosando, ¿vale? Pues me parece que eso explica con bastante claridad que en el año 2020 ya aquello no puede contenerse más, ¿no? Y ella acaba diciendo: yo os quiero mucho, no quiero vuestra condenación, pedirnos sinceramente perdón y nosotros os lo daremos, ¿vale? Pero tenéis que cambiar y tenéis que evitar, dice aquí, la ira de Dios con vuestros esfuerzos, ¿vale? Bueno, lo dejamos aquí y mañana continuaremos. Un besito para todos.